la tía Catalina. Y ahora sí que sí, el escándalo de la semana. Aquí está el video y en breve el diputado Manucheri aquí en el estudio. Mire, escuchemos. Con este proyecto hay personas que votaron hoy día y que están siendo directamente beneficiados con este proyecto, lo que genera un conflicto de interés. Porque han votado 3 personas que tienen un DICOM y por lo tanto están legislando para sus propios intereses. Pero quiero dejar este hecho en acta, de que aquí a la Cámara de Diputados no venimos a legislar para intereses propios y que no corresponde que participen de las votaciones subsiguientes porque tienen un evidente conflicto de interés. Diputado, 2 cosas. En atención del reglamento, las inhabilidades, cada persona se inhabilita. No es usted, diputado, el que va a inhabilitar a una persona. En segundo término, lo que usted está haciendo, le solicitaría que pudiese entregar los nombres de las personas. Yo le respondo a la pregunta. Una de las personas que ha votado es usted, señor presidente, que tiene un DICOM y que por lo tanto yo creo que aquí es un tema de sentido común y de transparencia frente a la opinión pública, de que usted no debiera participar de esta votación a menos que haya aclarado en los días últimos su boletín. Y por lo tanto creo que lo que correspondería sería que nosotros votáramos o pidiéramos, pues esto no es una cuestión de reglamento, es una cuestión de buenas prácticas, que pudiésemos exhibir nuestro DICOM para que la opinión pública sepa si estamos legislando para nuestros intereses o estamos legislando realmente para la ciudadanía. ¿De dónde usted saca la información? Porque recordemos que esa información privada, ¿de dónde usted accede a esa información? Yo tengo derecho a mis fuentes. ¿A sus fuentes ilegales? No, no son ilegales. ¿Para quién trabaja usted, diputado? Para la Cámara de Diputados. ¿Para la Cámara de Sí, Diputados? ¿y usted para quién trabaja? Yo trabajo para la gente. Sí, trabaja para la gente y se presenta un proyecto de ley donde usted está beneficiándose. Diputado de la carrera, usted miente, como lo ha hecho siempre. ¿Cómo es lo que lo he hecho siempre, perdón? Informe de deudas, Comisión para el Mercado Financiero. No registro yo personalmente ninguna deuda. Bueno, acá yo voy a exhibir... Certificado oficial de antecedentes Yo comerciales. voy a exhibir... Estoy hablando yo, diputado de la carrera. Certificado oficial, boletín comercial. ¿Qué fecha? Informe de DICOM. ¿Fecha? Entonces, no, diputado, yo le puedo hacer una cosa a No, usted. fecha, por favor, ¿cuál es la Escúcheme, fecha? yo estoy hablando. Personalmente yo no he tenido ninguna deuda desde que asumió como diputado. Entonces yo no le voy a aguantar a usted que venga de esa manera a injuriar, además con información que claramente usted, con intereses creados, yo no tengo... me parece extraño que además usted venga aquí a atacar a los colegas, a los diputados, al resto de los diputados de esta manera. No he atacado a nadie. Con información que usted seguro le pasó el boletín comercial, porque ¿de dónde más saca la información? Información que es privada y reservada y que además miente. Yo lo he escuchado, ¿puedo hablar yo ahora? No, diputado. O sea, usted habla y yo no puedo hablar, yo sigo el reglamento. O sea, yo tengo que recibir lo que usted dice. Ay, 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 ay. ¿Viste que me recuerda de mi pasado? Me recuerdo de mi pasado porque este sí fue el escándalo de la semana en el Congreso la semana pasada. Pero no podíamos no conversar con nuestro ya amigo de la casa, ¿verdad? El diputado Manucheri. La música que le ponen, qué gracioso. ¿Viste que le achunté yo parece con la pronunciación Estábamos discutiendo del apellido? Diputado, No, discutiendo, bienvenido, ¿eh? no, sino que... su apellido, porque podría ser Manuchieri si fuera italiano, pero usted nos dijo que era iraní. Entonces estuve más cerca, porque yo dije, puede ser sirio, árabe, no sé, sí, empecé a... estuvo bien. Persa. Ahí está, persa, claro, qué bonito, una gran civilización la persa. Sí, no es la historia de mi vida, porque yo cuando iba al colegio, cuando entraba a la universidad, siempre pasaban listas y yo sabía que cuando el profesor se quedaba como callado, eras tú. gritaba, Manucheri. Excelente. Obviamente, qué bueno. Oiga, diputado, bienvenido a La Voz de los que Sobran, ya al estudio, porque nos habíamos visto ya varias veces a través de el Zoom, ¿verdad? Todas estas plataformas para conversar online.
Y usted es presidente de la Comisión de Economía y además presentó un proyecto de ley con el cual hemos conversado varias veces, que le hemos puesto Chao DICOM como de, ¿no es cierto?, como título, pero que es bastante más interesante y que ayudaría a muchas chilenas y chilenos y personas que habitan nuestro país que hoy día, por ejemplo, no pueden buscar trabajo porque están en DICOM. Cosas de ese estilo. Brevemente. ¿Cómo es la médula del proyecto de ley? Sí, nosotros lo que queremos hacernos cargo es de, primero, de una situación importante de los chilenos, que es el grado de endeudamiento. Y el endeudamiento tiene una arista, que son estos registros comerciales. Los registros comerciales, ¿qué es lo que hacen? Son bases de datos. Son bases de datos que castigan a la gente. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones, gente que a propósito de la pandemia han caído en el denominado DICOM, que ya no se llama DICOM, sino que hay distintos informes, pero le vamos a decir DICOM porque así la gente lo entiende más fácil. Y lo que nosotros estamos en este proyecto de ley promoviendo son dos cosas esenciales. Uno, que se borren los registros hasta el 30 de abril, ahora hay unas indicaciones que se amplía un poco. Y en segundo término, que se sancione a las entidades que no realizan este borrado de la información. La histórica. La histórica. Y ahí nosotros ingresamos a este proyecto y el proyecto la verdad es que ha ido abriendo, como yo diría, como una caja de Pandora que se ha abierto. Fundamentalmente en el tema de los datos, porque aquí nosotros lo que nosotros hemos expuesto en la comisión es que la cantidad de información que manejan las instituciones financieras es escandaloso, porque ya no solo hablamos de la información respecto de las deudas de las personas, sino que hablamos de información, por ejemplo, cuando tú vas a sacar un informe de Equifax, te preguntan, ¿dónde vivías tú el año 2013? ¿Qué auto tuviste el año 2014? ¿Cuál es el segundo apellido de tu hermano? ¿Cuál es el nombre de tu primer hijo? O sea, la cantidad de información que manejan es escandaloso. Y esto, si nosotros hacemos además pensamos que hoy día tú haces un cruce de esta información con otras informaciones que tiene el retail financiero, por ejemplo, cuando tú vas y compras tu comida, entonces ellos ya no solo van a saber esto, sino que van a poder cruzarlo para saber si te gustan los fideos, si te gusta el arroz, qué música consumes, qué libro lees, cuáles son tus posiciones políticas. Sí, además nosotros pensamos que hace 3 semanas sospechosamente se filtró el CERVEL, la militancia política. Entonces, hablamos de un tema que además es mucho más de fondo, que tiene que ver con los datos, con la información que tienen respecto a los ciudadanos. Entonces, este proyecto se hace en primer parte cargo del DICOM, es decir, le abrimos una posibilidad para que la gente pueda tener una segunda oportunidad, es decir, aquellos que en algún minuto en el pasado pueden haber tenido un tropiezo, puedan tener una segunda oportunidad de poder acceder a créditos, que no solo dice relación con créditos para poder tener un gusto personal, que algunos lo han caricaturizado así, sino que la posibilidad de poder acceder a una vivienda, el poder acceder a capital de trabajo, el poder acceder a posibilidad incluso para poder saldar esas deudas, porque si yo puedo conseguir capital de trabajo, ese capital de trabajo se va a traducir muchas veces en un horno para que la gente pueda hacer empanadas y vender el día domingo, contratación, impulso nuevamente a empresas familiares, no solo pymes, a pequeñas empresas. Entonces, nosotros desde esa perspectiva lo hemos abordado y aquí ha salido de todo, porque el Poder Financiero ha puesto un grito en el cielo, ha dicho que aquí van a aparecer los jinetes del apocalipsis en cualquier minuto. Pero siempre aparece, diputado, siempre hay extraordinario. Esto está, yo no te quito la palabra, Hassan, dame un segundo para preguntar, para aclarar. Hay algunas normas jurídicas que el Congreso cada cierto tiempo aprueba, ¿no? La ley de remisos, por ejemplo, ¿no? Cuando cada cierto tiempo se perdona a aquellos que no hicieron el servicio militar siendo llamados. Entonces, hay perdón a los remisos cada cierto tiempo. También la ley del mono, ¿no? ¿Cierto? Cada cierto tiempo la gente hace construcciones en su casa y son irregulares, no tienen permiso municipal, etcétera, y se dicta una ley del mono que con solamente dibujarlo uno lo presenta a las instituciones que deben ser. ¿Y por eso se llama del mono? Sí, por eso se llama, porque hacen un mono, por eso se llama. Un dibujo. Sí, así es, ¿verdad? La ley del mono por eso se llama. Entonces, y esta también la hemos visto otras veces, pero parece que esta vez profundizaron más. O sea, hay ciertos perdones de DICOM cada ciertos años para que no estén, no es primera vez que están. El rollo es que siguen estando, y eso es un poco pero eso es lo que le iba a decir. A lo que va si van a hacer el borrado del histórico, eso sí que es novedad.
Sí, nosotros por eso este proyecto podríamos decir que se hace cargo de las externalidades negativas que sucedieron con el otro proyecto. Dos cosas que la gente nos dijo aquí esencialmente. Uno, primero es que la gente nos dice, ¿qué sacan con borrar el DICOM si los bancos tienen un histórico? Nosotros estamos abordando el histórico. Eso es fantástico. Que es fundamental, porque aquí los bancos y las entidades financieras cometen una ilegalidad, porque a los 5 años se tienen que borrar los registros. Efectivamente. Pero los bancos y las entidades financieras guardan registros en negro, podríamos decirlo, que van en contra de la gente, porque tú vas a sacar un crédito y la gente que, por ejemplo, tuvo hace 10 años, 15 años un problema, y sale el ejecutivo y te dice calladito al oído, no se puede, no califica usted con el perfil. Claro. Entonces, eso es porque ellos tienen un registro. Incluso, más allá todavía, en una cosa que es vergonzosa que hace la banca, cuando la gente se acoge a la ley de insolvencia y quiebra, que es una ley que en definitiva lo que le dice a la gente es decir, mire, si usted está con el agua hasta el cuello, es decir, si usted paga el 90% de su sueldo al mes en deuda, el Estado le da la posibilidad de que quiebre, como quiebra la empresa, quiebra a las personas, y esa persona renuncia a su casa, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces si tiene propiedades tiene que renunciar a su casa, a su auto. Yo tengo un amigo que hasta los muebles de la casa terminó rematando con el hecho de decir, mire, ¿sabe que yo voy a rematar esto? Pero después voy a poder partir de cero, voy a poder ordenar. Pero esa gente cuando ha hecho la insolvencia y quiebra, después llega y va a bancarizarse y le dicen, ¿sabe que usted no puede? ¿Por qué? Porque no le puedo decir por qué. Claramente es porque hay un registro que le dijo que estaba sometido a una insolvencia y quiebra. Entonces imagínese, esa persona ya no solo dejó de tener problemas de la deuda, sino que quedó desbancarizado. Sí. Y eso es una cosa muy injusto. Y es muy complejo, porque ¿cómo tú puedes acceder, por ejemplo, a una vivienda si tú no tienes acceso a un crédito hipotecario? Es imposible. Ya, me voy a quedar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Para que vayamos en detalle a lo que pasó con Gonzalo de la Carrera. Yo sé que no es lo más importante de lo que estamos conversando, ya vimos lo importante, pero sucedió, ¿verdad? Y fue muy violento. Ahí ustedes empezaron a pelear. Ahí lo que vimos, ¿no es cierto? Que eso es público, digamos, siempre se está dando online lo que pasa en las comisiones y lo que pasa en el pleno del Congreso. Y él lo enfrenta y le dice que usted tiene intereses porque en algún momento de su vida habría tenido DICOM. Eso, o sea, y usted le dice, bueno, ¿de dónde saca? ¿No? Eso es la acusación que él le hace, digamos. No, él indudablemente dice que 3 parlamentarios tendrían DICOM. Yo le consulto quiénes son las personas que tienen DICOM. Él me dice, una de ellas es usted. Y yo, efectivamente, a propósito de la tramitación del proyecto y a sabiendas que los intereses que hay detrás de esto son intereses muy grandes para que el proyecto no se apruebe, personalmente tenía mi registro, primero de la CMF, con fecha 16 de mayo. La CMF tiene un registro que dice las personas que pueden tener morosidad, porque aquí lo relevante es decir si usted tiene morosidad o no tiene morosidad, porque ahí podría ser, entre comillas, favorecido por el proyecto. Personalmente, perfecto. ¿CMF es? Comisión para el Mercado Financiero. Perfecto. Después, el registro del boletín comercial, porque el boletín comercial, para que la gente sepa, el Equifax se basa en lo que aparece en el boletín comercial. En el boletín comercial, mi registro, con fecha también 16 de mayo, decía que no tengo morosidad. Perfecto. Y posteriormente, para también, el mismo día de la votación, anterior a la votación, porque lo que dice el diputado de la Carrera es que aquí habrían votado personas que en este momento tienen un DICOM y por ende se estaban favoreciendo a sí mismos, y yo también mostré mi boletín. Después lo exhibí lo exhibí también en las redes sociales por transparencia de las personas, siendo que en algún momento dije, mire, ¿sabes qué? No hay que mostrarlo porque indudablemente tampoco es tema. Y si hubiese parlamentarios que en algún minuto están en DICOM, indudablemente eso demuestra con mayor razón la necesidad, porque si los parlamentarios están en registro de DICOM, indudablemente significa que, imagínense los ciudadanos comunes. Nosotros hablamos de una ley, además, que favorece a 4 millones de personas. No hablamos de una ley como pareciera, en este caso que el diputado da a entender, que es una ley para favorecer a... los 3 diputados. A los 3 diputados, que es ridículo. Porque bajo esa concepción, imagínense, no se podría legislar del MEPCO, tendríamos que todos los que echamos benzina. Porque ocupamos benzina, o no podríamos legislar respecto a la educación porque tenemos hijos que van a los colegios. Claro, no podríamos, ridículo. Claro, porque son leyes que son masivas, hablamos de
muchas personas, en este caso hablamos de 4 millones de personas que están en el DICOM y otros tantos millones que se han... que están en el histórico. Que están en los históricos. Entonces, indudablemente creo que detrás de esto existía una intención. ¿Cómo votó de favorecer de la carrera a esto? DICOM. No, fue el único voto el que votó, podríamos decirlo, a favor de DICOM. Nosotros, el resto de la comisión, indudablemente, logramos hacer un consenso porque tuvimos una reunión y yo en eso quiero también valorar la actitud del diputado Lavín, de la diputada Sofía Cid, del resto de los diputados también, del diputado Calisto, que también es autor del proyecto de ley, el diputado Barrera, el diputado Bernales, el diputado Mellado, de Renovación Nacional, donde logramos hacer un consenso entre todos, porque finalmente también eso es lo que la gente mucho nos pide, nos dice, oiga, pónganse de acuerdo en las cosas que favorecen a la gente. Nosotros nos pusimos de acuerdo en ciertas indicaciones. Y votamos el proyecto y yo indudablemente creo que eso también es lo que puede haber molestado en algún minuto al diputado de la carrera para llegar a ese nivel también. Que defiende los intereses del empresario y defiende los intereses del... Ahora ya, se pasa esta pelea, dimes y diretes, ¿y en qué momento? Porque después se habla de que lo van a llevar a ética, a la Comisión de Ética, por haberlo agredido, ¿es verdad que lo golpeó? Sí, yo primero, personalmente yo opté por no pasar yo al diputado de la carrera a la Comisión de Ética, ni tampoco ventilar esta situación, porque tampoco me gustaría que la discusión del proyecto de ley... Pero usted es presidente de la comisión, hay que tenerle respeto. Sí, yo creo que indudablemente se sobrepasó el diputado de la carrera, se sobrepasó primero en la discusión de la comisión, porque tampoco corresponde esta cosa de andar así investigando a los parlamentarios, sacándoles el DICOM, o sea, ¿quién no ha tenido DICOM? No hablamos del prontuario penal. Me preocuparía a mí sí más el prontuario de los socios del diputado de la carrera que andan ahí, del señor Pancho Malo, esos son prontuarios, pero que alguien tenga DICOM es casi una... Si no mal recuerdo, hasta el es un síntoma del problema expresidente Piñera tuvo DICOM. No, claro, imagínate, tú no pagas un TAC de 200 pesos y te puedes ir a DICOM. Y como todo el mundo, nadie se anda revisando, porque no es que yo esté toda la semana buscándome si tengo DICOM, si no tengo DICOM. Uno se preocupa de pagar nomás. Claro, entonces si yo no tengo deuda, yo digo, mire, yo no tengo por qué andarme registrando en el DICOM, ni buscando. Indudablemente la actitud del diputado también fue una actitud, primero, de descontrol. Segundo, también yo leí sus declaraciones en prensa de mentiras grotescas. ¿Si es un mentiroso compulsivo de la carrera? Sí, yo no quiero juzgarlo así. Sí, pero indudablemente el grado de mentiras a mí me sorprende porque hay 12, 13 personas en ese lugar, está el secretario de la Cámara, están los otros diputados, entonces todo el mundo ve una realidad en donde después él hace un relato de una situación absolutamente, completamente distinta, en donde además hay una cámara. Entonces yo digo, ¿cómo una persona que hay un registro, que hay personas, cómo puede abiertamente decir, mire, otra versión de los hechos radicalmente distinta? Entonces, pero lo del golpe es después de la comisión. No, indudablemente el diputado, como bien relatan los diputados que hicieron esta presentación, porque esta presentación la hicieron 4 diputados que estuvieron presentes, la diputada Ana María Bravo, la diputada Javiera Morales, el diputado Alejandro Bernales y el diputado Boris Barrera. Ellos hacen esta presentación ante el Comité de Ética, fundamentalmente por, primero, los insultos adentro. Él me trata de Pinochet en una situación en donde... esto no es un interrogatorio, entonces hay gente que me ha dicho, ¿usted por qué no le dio la palabra? Si yo le di la palabra al diputado de la carrera, lo escuchamos atentamente 2 veces, pero después él no puede empezar en esa situación a hacer... Funcionan en otro criterio. No es un interrogatorio, entonces... Están en una comisión trabajando en una ley y él empieza a interrogar. Tienen esa costumbre, va a tener que acostumbrarse, diputado, porque yo los tengo allá en la convención, usted los tiene en el Parlamento. Yo los tengo en el Consejo igual, es lo mismo. Funcionan con otra mentalidad. Pero lamentablemente él es el que tiene que adecuarse a las normas civilizatorias. Porque esas son normas civilizatorias, es decir, usted habla, y la Cámara tiene esa cosa
de guardar esa compostura. Por eso cuando un invitado va, Además, no se puede dirigir formal. directo al invitado, entonces tiene que decir por su intermedio, señor presidente. Nosotros no tenemos eso, pero sí. Y eso es justamente para que bajen los decibeles, para que bajen la discusión, porque esto no es la feria. Entonces, cuando el diputado sube su tono, primero nos ataca con mentiras. Yo le digo, lo que usted está haciendo está mintiendo, señor de la Carrera, como ha mentido siempre, porque el diputado, recordemos que tiene un largo historial respecto mentiras en redes de sociales, mentiras, de fake news claro. y situaciones muy complejas. Y el diputado me dice, usted se cree Pinochet. Entonces, claro, indudablemente es Lo bueno trató de por dictador, una lo trató parte de porque pareciera que Elogia desde el punto de vista de él. sí, es como contradictorio. De hecho, él sacó un video y cortó esa parte en el video que sacó, Siempre porque lo hace. claramente tal vez no le iba a parecer tan bueno a sus seguidores que él ocupara un insulto, decir que es Pinochet. Pero indudablemente cae en esa situación que es muy compleja y yo tengo Entonces, que suspender todo la eso es sesión. lo que y después se Tengo que suspende suspender la porque sesión. ¿cómo continuamos? ¿Qué hago yo Claro. ante las agresiones verbales de un diputado? Y ahí él va y Yo no lo puedo ponerme en golpea. su nivel, no puedo ponerme en su nivel de decirle, Absolutamente de mire acuerdo. usted. Entonces yo dije, miren, atención a las ordinarieces que del diputado, se suspende la sesión. Y claro, y con posterioridad los hechos relatados por los diputados son efectivos, eso acontece. Yo sufro una agresión del diputado. Yo le Y digo eso al ahí, diputado, ahí mismo, dentro de la misma sala. Claro. Él va y lo como lo mechonea. No, él me agarra la oreja y me tira fuerte. No le puedo creer. Es que eso es muy agresivo. golpe. ¿Qué tipo de sanciones puede tener? No, las sanciones de la Cámara son sanciones que van desde la amonestación hasta una parte de la dieta parlamentaria, pero indudablemente creo que ya el pronunciamiento de faltar a la ética creo que es importante. Sí. Y eso ya corresponderá a la comisión. Yo lamento mucho cuando el debate llega a esta situación. Yo hubiese esperado además una disculpa del diputado porque ¿No lo ha hecho? ¿No se ha disculpado? ¿No le ha dicho? Oiga, ¿sabe qué? Pucha, ya me enfurecí, me Claro, en bloqueé, algún minuto uno podría- y a todos nos puede pasar. Uno que nos en algún minuto enfurecimos. podría decir eso, podría pensar, mire, ¿sabe qué? Esto es como en el fútbol, uno se puede, de Exacto. repente se puede calentar y después cuando ya la situación se enfría, uno puede decir, ¿sabe qué? Cometí un error en Disculpe, esto. me equivoqué. Claro. Pero claramente no es la situación. A mí la verdad es que me importa poco el señor de la Carrera. Yo tampoco me voy a amedrentar ni por las agresiones del señor de la Carrera, ni por los insultos del señor de la Carrera, ni menos por el ejército de bots que tienen redes sociales y que se autoaplauden todas estas Nosotros lo situaciones sufrimos que tienen. bastante. Lo vemos, este fin de semana fuimos blanco de algunos también, si es verdad. Dale, Hassan, perdón. No, yo tenía una pequeña reflexión. Yo tengo entendido que el diputado Gonzalo de la Carrera es ese locutor de Radio Agricultura que anda haciendo comentarios sexuales sobre menores de edad, ¿cierto? El mismo. Es que es muy curioso acá porque se pretende una posición ideológica de derecha, ¿no? Una defensa del capitalismo. Y lo que está detrás de esto, ¿no? La ley Chaudicom es efectivamente una ley muy capitalista para hacer funcionar el libre mercado. Porque lo que ocurre es que antes existía cárceles para deudores, Sí. ¿no? Una persona trata de emprender, le fracasa el emprendimiento, eso es lo más común, ¿cierto? Que los emprendedores intentan muchas veces antes de tener una idea exitosa. Hay una estadística de cuántas veces... La mayoría de las pymes mueren en los primeros 2 años. Entonces, parte de la lógica del sistema capitalista es que personas pueden emprender, pueden experimentar haciendo nuevas cosas y a veces fracasan y a veces tienen éxito. Ahora, si fracasan, ¿qué pasaba antes? En el siglo XIX la gente iba a la cárcel porque no podían pagar sus deudas, ¿cierto? Perdían sus casas, perdían todas sus pertenencias, terminaban en la cárcel por años porque no podían pagar sus deudas. Y ese sistema terminó con el concepto de la responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Entonces las personas pueden quebrarse, de la misma forma que una empresa puede entrar en administración. De hecho, la TAM, en los tiempos de la pandemia, hizo precisamente eso, de entrar en un proceso de insolvencia, el capítulo 11 bajo las leyes estadounidenses, para reordenar la empresa, para empezar a funcionar otra vez, para mantener el empleo, para mantener el emprendimiento, ¿no? Entonces, eso que se permite para empresas, para volver a funcionar dentro del libre mercado, también se hace para personas.
Las personas pueden quebrarse, borrón y cuenta nueva, y vuelven a emprender. Por eso, por supuesto que los bancos necesitan información acerca de la confiabilidad de una persona con quien van a prestar plata. Porque al final si una persona que nunca paga, que es delincuente consistentemente con los pagos, entonces uno no quiere prestarle plata porque es un mal negocio. Pero es muy distinto si una persona ha fracasado, va por un proceso judicial, liquida todos sus bienes, busca borrón y cuenta nueva para poder volver a emprender. Eso no es una persona que es irresponsable, una persona que está delincuente con su pago, sino una persona que simplemente ha fracasado. Y parte de la lógica del libre mercado es que las personas fracasan. Y todo esto de la ley Claudicom es parte de algo transversal, por eso tiene el apoyo, ¿no es cierto?, de diputados de derecha incluso. Porque es parte de esa lógica del libre mercado. Entonces la pregunta que me queda es, si es una ley tan transversal, tan dentro de la lógica que supuestamente apoya el diputado Gonzalo de la Carrera, y después vuelve con esta violencia. Acá estamos hablando de un problema que va más allá de diferencias ideológicas. Es un problema de una derecha que es distinta, una derecha que es simplemente violenta porque no le gusta la existencia de otras personas. Entonces, ¿cómo? Y eso yo tengo entendido en el nuevo Congreso, existe una bancada casi de personas que son no solamente de la derecha ideológica, sino de una derecha efectivamente como violentista, que no está dispuesto a entrar ni siquiera en el mínimo debate democrático. Entonces la pregunta que me queda es, ¿cómo se puede hacer funcionar un Congreso que tiene una representación importante de personas así? No, es extremadamente complejo, sí. Indudablemente, para mí hay gente en la derecha que, yo hay mucha gente que la veo en la derecha simplemente como alguien que tiene una visión distinta. Políticamente, claro. Y punto, y no es más que eso, y después podremos conversar con ellos, podremos construir acuerdos, podremos ponernos de acuerdo en qué posiciones nosotros tenemos con similitud, en las que no votaremos, se impondrán las mayorías. Así funciona la democracia y además así funciona la república. Entonces hay gente que se hace llamar republicanos, pero finalmente con este tipo de actitudes lo que menos tienen son actitudes de republicanos, porque la república tiene esa situación, es decir, mire, todos nosotros llegamos a este espacio que se llama la república y aquí nosotros podemos desarrollarnos indudablemente con nuestras posiciones. Es extremadamente complejo. Ahora, yo quiero pensar, y estoy convencido que no representan a la mayoría, indudablemente. ¿Cuántos son? Kaiser, Navellán, de la Carrera, ¿cuántos son? No son pocos, ¿no? Son 15 diputados republicanos, entiendo, pero también hay gente ¿Y son todos así? No, hay gente, por ejemplo, yo comparto con el diputado Mesa en la Comisión de Deporte y da gusto, porque claro, él tiene posición, entonces uno va, le puede responder de repente con un chiste, con una ironía. Hay una amistad cívica, sí, que es muy necesario que exista. Y la necesidad también, como yo decía, de poder ponernos de acuerdo, de poder construir acuerdos para poder avanzar en determinadas materias. Entonces, esta actitud violenta, beligerante, de la sospecha constante, del emplazamiento moral, ético hacia el resto, la verdad es que es complejo y nosotros creemos que indudablemente no es el camino que la gente también espera. Si la gente también, estos shows a la gente la aburren un poco, o sea, son entretenidos mirarlo, pero después la gente dice, oye, mire, ¿sabe qué? Yo elegí una persona, ¿para qué? ¿Para eso? ¿Para que vaya a hacer un show, vaya a hacer una puesta en escena? No, pero si van golpeándose de máxima gravedad, o sea, todo el punto de democracia es la canalización pacífica de conflictos. Si uno tiene diferencias, y en este caso la diferencia ideológica es mínima, con un tema que es tan promercado, y llega la violencia en tal caso, ¿qué pasa cuando hay diferencias más profundas? Por eso que... No, es que yo creo que esto escapa de cualquier análisis de razonabilidad. Sí, aquí no hablamos de situaciones normales y indudablemente creo que eso es parte de que sus propios lectores tendrán que resolver si consideran que esta persona está en las capacidades para poder representar intereses. Yo creo que ese es fundamentalmente el llamado también a la gente, si no es posible. Está bien, si la gente puede ser de derecha, yo como digo, creo que y me parece bien, si a mí tampoco me gusta una sociedad no donde todos podemos pensar igual. Todos seamos iguales, Claro. Es hasta como fome, es aburrido una sociedad No así. existe. ¿Cómo uno se dedica a esto? Si Claro. todos pensamos iguales, las dictaduras son así. Las dictaduras quieren que todos pensemos iguales. Anulan pensamientos diferentes. Pero Claro. tenemos que hacerlo
siempre eso en un marco de respeto, en un marco de fraternidad cívica hacia los otros, y eso es lo que nosotros... Y de verdad, porque sí. aquí hay mucho de mentira y eso cansa, agota. Luminoso dice, qué buena parada de carro a ese impresentable de la carrera. Vivi Bustos Vallejos dice, grande Daniel Manucheri. Pau dice, oye, es como galán de telenovela turca. Supongo que se lo han dicho más de una vez. Lo bueno es rojo. Claro, Pablo Olivares dice, de la carrera participó en el club hípico y salió último. Pau dice, DICOM es lo más asqueroso del mundo. Si es una empresa privada y tiene eso, mucha información de los ciudadanos. En YouTube, Vanessa Rodríguez dice, yo pagué hace más de 10 años que no estoy en DICOM, pero guardan los históricos, así que no tengo tarjetas de tiendas comerciales. ¿Por qué no me las dan? Bárbara Barrena Fernández dice, lo fregó cuando le preguntó para quién trabaja, le costó decir, casi se le arranca otra cosa y dijo para la cámara y él para la gente, toma cachito de goma. Patricio Torres dice, mi tío lleva más de 18 años debiéndose a tiendas Gentleman, ya extinta hace más de 20 años y está estigmatizado de por vida por esa tienda. Yo creo que Gentleman, no sé, Rodrigo como ropa de Gendelman. hombre. Gendelman era usted ropa... llega y claro. se lo prueba. Así era Gendelman. Gendelman. Esa Es era. muy joven el diputado, Y yo pero sí, es- Rodrigo, porque era mi compañero de trabajo, No. Rodrigo Gendelman. No, es periodista. Gendelman. Usted llega, se lo Pero era prueba y se lo Gendelman. lleva. Eso, Los usted grandes llega, almacenes. se lo prueba y se lo lleva. Así era Muy la buena. tienda Gendelman. Imagínate, 18 años por una deuda con una empresa que ya no existe. Increíble. Alejandra Guzmán dice, de la carrera es una lacra. Chalper, Moreira, Longueira, ladrones corruptos y mentirosos. Son capaces de todo. Rasgas ventiduras los muy sinvergüenzas. Yo, firme convencida, apruebo de salida. Fabiana Sea dice, la derecha siempre trata a la gente de, comillas, floja, querer todo gratis, no pagar deudas, comprarse cosas innecesarias, como si fuéramos irracionales y la mayoría no es así. Paga las deudas que tienen si trabajan. Giselle Morales dice, si el chiste del bombo fica de la Masterplop no era nada chiste, es una realidad permanente. Qué real eso. Mary Aspe dice en Facebook, cuando los bancos en los 80 quebraron, todos los chilenos debimos asumir sus deudas, pero ellos hacen uso a su antojo de la información y la aplicación de intereses siempre con la letra chica. Cristian Leiva dice, a la carrera deberían justificar sus dichos y evidenciar de dónde sacó la información maliciosa e ilegal. Magdalena Escara te dice, Gonzalo de la Carrera, po. Ya quedó demostrado anteriormente que es un falso y mentiroso. Mauro Osorio, al parecer el diputado es socialista y no pertenece a los socialistas comandados por el senador Elizalde. Espero no equivocarme. Gloria Galvez dice, ¿por qué existe DICOM? ¿O por qué lo permitieron si ya existe el boletín comercial? Es lo mismo. O sea, ¿No es sacar cierto? información de ahí mismo. Ana Carolina Comerciales Merino que- dice, ¿se dan cuenta que la derecha acusan y como mienten en todo, siempre nos cagan y se los cagan y los desmienten? Rojas dice, mal ahí, era para mandarlo a ética, no hay como comprobarle que los empresarios le pagan sueldo. De alguna forma hay que sancionarlo. Oye, tenemos muchísimos Demasiado, comentarios. Sí, demasiado. Sí. Nunca son tantos. Eh, Pegó usted, ¿ah? Sí, allí alguien dijo algo importante, que es respecto de quién controla estos datos. Sí. Hoy día está abierto, entonces como yo decía, hoy día tú sacas un DICOM y te dice qué clase social eres tú, o sea, hoy día hay una ¿de veras? estratificación ¿Hay de una cada uno, estratificación? Sí. ABC1, C2, C3, Marketing. C4, entonces, Gonzalo de la C4, no hay Calumnia. C4, pero Gonzalo de la calumnia. Gonzalo de la Calumnia. Perdón, que me gustó el chiste. Entonces hay una estratificación de las personas que es impresentable Sí. esta información. ¿Qué es lo que debería pasar ahí? ¿Y qué es lo que nosotros creo que debemos hacer? Es prontamente avanzar en una ley para que estos datos sean administrados por el Estado. El Estado tiene que tener el control de los datos. Mire, ahí tiene La Constitución también Daniel. tenemos algo sobre los datos. Eso es muy importante. Es que los datos, mira, hoy día la sociedad y el control de las personas, a nosotros que esta década que estamos viviendo, tiene que ver con los datos, con la información, porque ahí está el control, ahí está el poder en esto. Incluso Le algunos... leo, Sí. diputado. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos recogidos que le conciernen, ser informada y oponerse al tratamiento de esos datos, y a obtener su rectificación, cancelación y portabilidad sin perjuicio de los otros que establezca la ley.
El tratamiento de datos personales solo podrá efectuarse en los casos que establezca la ley, sujetándose a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, seguridad, limitación de la finalidad y minimización de datos. Un poco está repitiendo lo que es la ley de protección de datos personales, pero está por lo menos ya... No, pero está Eso es bien. muy importante porque tiene un rango constitucional la defensa de los datos de las personas. Sí. Porque mañana pueden derogar una ley y tiene un rango constitucional. No es el único artículo que habla de los datos personales. No, y además a nivel de están más Constitución. protegidos porque hoy día los datos son mucho más públicos. Sí. O sea, No, y Por las redes trafican. sociales, la En forma en que trafican coleccionan los datos. es Sí, impresionante. Así nosotros lo hemos dicho, y por eso nosotros hablamos, efectivamente, Exacto, es aquí, muy importante. aquí lo que nosotros tenemos que hacer es controlar el tráfico de datos, porque aquí se Eso trafican es. los datos. Mire, Eso es el tema mire, de fondo. Casi uno dice, uno Agencia- está hablando y te llega como la oferta de lo que estáis conversando. Aquí- Agencia El Nacional gran de ejemplo es cuando mandaron a una niña menor de edad como cosas de guagua y el papá fue a la tienda para reclamar y después volvió y disculpó porque la niña en realidad estaba embarazada. ¿Y cómo Wow. Y la supieron? empresa sabía antes del El papá me está ahí. por una cuestión de los datos que llegan de redes sociales, por las cosas que buscan. Sí, hay una cuestión de tráfico de Agencia datos. Nacional de Protección de Datos, diputado. Sí, muy importante. Existirá un órgano autónomo que velará por la promoción, protección de datos personales con facultades de investigar, normar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades públicas y privadas, el que contará con las atribuciones, Muy bien. composiciones y funciones que determina la ley. No, eso es que, por eso, Aprobemos para es que- una ley demasiado Para que importante, la que está conversando además el Muy bien. diputado en el Está en la misma Congreso, una sintonía. primera fase de protección de nuestros datos que es súper fundamental y que sobre todo Que es el futuro, da cuenta de algo que nos pasa a todas y todos. Todos podemos tener una deuda de vez en cuando y si la hemos pagado es muy injusto Sí. que además sea histórica y que que te impida tener una vida normal después de haber pagado por ella. Sin tener Diputado, acceso al crédito. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, contándonos desde el Cagüín Hasta el proyecto de ley. hasta lo importante que es este proyecto de ley que usted lleva como punta de lanza. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros no nos vamos a amedrentar ni por el lobby que están haciendo los traficantes de datos, ni por las acciones de sus secuaces. Nosotros vamos a seguir adelante porque acá nosotros lo que queremos hacer es ayudar a la gente y son millones de personas las que hoy día van a ser favorecidas con este proyecto de ley y además le estamos dando un golpe fuerte a los traficantes de datos. Muy bien. Me gusta como lo dice el Lo diputado. felicitamos. Al Muchas pan gracias. pan vino vino, traficantes de datos. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, gracias, diputado. Nos vamos a una pausa, ¿sí? Una pausa muy cortita. 30 segundos y se viene Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Social, con quien queremos conversar sobre la cuenta pública, que harto bien le ha ido al presidente con la cuenta Sí, pública. A la sí. gente le gustó muchísimo. Así que vamos a conversar sobre eso, por supuesto, y regionalización. La verdad, lo que está detrás de que Chile sea un país regionalista. ¿Qué Descentralizado. significa? ¿Qué significa? ¿Es importante para nuestro bolsillo? Sí que sí. Vamos y volvemos. Ah, qué bueno que llegaste. Tengo todo listo para ver la pauta. Ya. Pero no te pinta que veamos un poquito de los matinales. Ya, veamos un poco de tele. A ver. Oye, pero ¿es Francisco Vidal de nuevo ese? Todos los días el mismo gallo, que fome. Rojo Evas. ¿Cuándo? Ya, vamos a un canal más. Ya, demos otra oportunidad. Pero chiquillas, ¿cómo tan ¿Qué estás haciendo ahí? Si La Voz de los que Sobran está ahora en el cable. Sí, en el cable. A través del canal iCool, que está en Mundo Telecomunicaciones, un canal con más de 10 años y que nos va a permitir llegar a más de 200 comunas a lo largo del país. Hola, estamos acá en el programa Hora Constituyente. ¿Se acuerdan de este programa que partió hace 10 años? Sí, cumplimos el sueño de tener un nuevo borrador de constitución hecho por personas del mundo social, político, cultural,
las personas de la zona de sacrificio, aquellos que eran invisibles, los que no tenían voz. Ahora, en un proceso deliberativo, democrático, por primera vez en la historia política constitucional de Chile, tenemos un borrador de nueva constitución. Estado social democrático, cómo superar el neoliberalismo de tantos años, la discusión pública más importante que hemos tenido en la historia reciente chilena. Y por eso, ahora es cuando, hora constituyente, que lleva 10 años, increíble cómo pasó el tiempo, y logramos el sueño de tener este borrador de constitución. Y este programa, donde pasaron muchas voces que hoy día están en la Convención Constitucional o están en otros espacios, de la toma de decisión y queriendo cambiar todo, con espíritu transformador, nosotros vamos a seguir en hora constituyente. Y tenemos un programa especial, una temporada nueva, todos los días miércoles a las 20 horas. No se pierdan por las redes sociales de La Voz de los que Sobran, hora constituyente, con todos los contenidos. Vamos a revisar el catálogo de derechos, uno por uno. Vamos a revisar las instituciones, cómo impactan y se aseguran derechos de la vivienda, de la educación, salud, derecho al cuidado, derecho a una vida digna. Eso que tanto hemos luchado todas y todos y que vamos a seguir soñando para que sea una realidad. Porque ahora es cuando, hora constituyente, después de 10 años, sigue aportando al debate público y a los contenidos, porque información es poder y debemos estar informados e informar a todas y a todos cuáles son los contenidos de la nueva Constitución. No se pierdan, hora constituyente, miércoles a las 20 horas. Avísenle a los amigos, amigas, y conecten con Facebook, YouTube de La Voz de los que Sobran. Muy bien, ya estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 45 minutos. Ya estamos con Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Social. Muchas gracias por venir, subsecretario. ¿Desarrollo regionales? Regionales, de las regionales. De las regionales, claro. Pero de eso queremos hablar. Lo había presentado yo diciendo que queríamos hablar de regionalización y me equivoco cuando lo presento. No, tú lo hiciste bien, Daniel, el que está... Ah, ¿es social? No, regional. Regional. Eso dije yo, sí. Subsecretaría yo de dije- Desarrollo Regional y Administrativo. Lo dije bien primero y después mal. Ah, ya. Eso fue. La agenda de descentralización, eso es lo que nos va a preguntar, ¿no? Sí, pero sobre todo yo quería partir, les ha gustado porque la cuenta pública, tuvimos la primera, ¿verdad? Era una cuenta pública difícil por el poco tiempo de instalación que lleva el gobierno, digamos, pero ha tenido muy buena recepción de la opinión pública. ¿Qué cree usted a qué se debe esa buena recepción? Mira, varias cosas. Yo era parlamentario, fui parlamentario el periodo anterior y tuve que estar en 4 cuentas públicas con otro presidente. Claro. Y es otra cosa. Otra Es cosa. otra cosa. A mí me da mucho orgullo ser parte del gobierno, ver al presidente hacer un discurso de ese nivel, con ese... Cercanía, ¿no? cercanía y profundidad, o sea, uno da cuenta de cómo él se involucra en las cosas que hace. Porque claro, hay un discurso que está escrito, se prepara técnicamente, políticamente, pero se nota que el presidente es su discurso. Y que tiene también el margen para poder salirse cuando alguien interrumpe y hacer un comentario que se sale de la pauta. Pero, Exacto. Y lo advirtió, dijo, ¿cómo va a Y salir es de la bueno pauta? para salirse la pauta. sí. Y en los contenidos también súper profundo, súper leal con el programa. Con el programa, Sí. que es nuestro mandato. Exacto. Que también es algo, creo, distinto porque quizá ya como lo de Walker fue como el chiste que se construyó de no me leí el programa, nunca lo conocí, pero daba cuenta de un tema muy Pero es profundo, verdad, claro. de que no había un mandato popular, no se consideraba como que había un compromiso, que era un programa y que ese compromiso divide aguas. Por ejemplo, toda la política de alianzas, de los partidos, yo creo que el presidente ha sido muy como en eso desde el sentido común. ¿Qué es lo que divide aguas? Bueno, quiere apoyar en este programa que la mayoría lo constituyó como un mandato popular. Si quiere, bienvenido. Si no quiere, entonces no. Entonces, también en la cuenta pública baja el programa a lo que vamos a hacer. Creo que también alinea mucho al gobierno, o sea, un mensaje también para su Claro. gobierno. Y le da cuenta, yo creo que también ha habido como mucha campaña, mucha contracampaña en qué está el gobierno, son puros conflictos, Sí. y No permite le han hecho mostrar, nada. permite mostrar un desafío enorme, muchas metas, cosas que se están haciendo, que están en proceso,
fue potente, pero y además estar ahí escuchándolo es muy emocionante. Y su modo también, ¿no? Bueno, todo esto de citar, leí el fin de semana a Óscar Contardo. Sí, lo leí respecto a la poetisa. Muy Sí, bonito sí. columna de Estela Díaz Barín, contando además cómo ella se fue proyectando a través de hombres y relevando su figura. Muy bonito, la verdad, lo que sucede en ese sentido. Pero entremos, como decía Daniel, En materia. en materia. Lo que Sí. tiene que ver con regionalización, Lo que pasa es que descentralización del Estado. Qué Usted tiene que haberse importantes son leído esas. ¿Lo tratar de usted o tú? Tú, por favor. Ya. Que nos conocemos. Me debe Un poquito. me debe un lustrín. Me debe plata. Construimos un lustrín juntos, debo decirlo. Pero él hizo más que yo, pero yo también hice algunas cosas. ¿Sí? O sea, tú te echaste muy para abajo al comienzo y construimos juntos Sí. un artículo de madera noble, O sea, un lustrín. Es verdad. El subsecretario podría haber construido este... Sí, no, oye, tiene unas máquinas y unas capacidades que yo no... Este yo no- mesón, por yo no, sí, construimos un lustrín entre los dos. Yo le pedí el lustrín porque me dijo, ¿qué querrías construir? Y yo le dije un lustrín porque yo te conté la historia. Cuando Sí. era chico, no lo hice, mis compañeros lo hicieron, nunca tuve. Y me accedió y construimos un Y todavía no se lo lustrín. paso. Sí, todavía no me lo paso. Pero lo construimos el Pero lustrín. existe. Oye, y en la Constitución está grosso lo de Estado regional, pues yo supongo que lo has leído y que las comunas autónomas, las atribuciones de la Asamblea Regional, los territorios especiales, hay harta pega para ti que te viene si es que se aprueba la Constitución, ¿eh? Es como el cambio es brutal, ¿o no? Es una pega, o sea, sí, se viene muy... Yo creo que es como el esfuerzo institucional obviamente más fuerte en toda la historia republicana de nuestro país en términos de descentralización. Sí. Es la parte más administrativa porque el proceso de traspaso de competencia en sí mismo, o sea, cuáles son las atribuciones de los gobiernos regionales en el borrador, queda igual sometido a una ley. Sí. Es decir, no hay, por decirlo, por ejemplo, que se haya dicho, mira, todas las actividades relacionadas al fomento productivo son de la región, sino que todas están reguladas por ley, pero que hayan autonomía y se reconozcan las autonomías regionales, el territorio especial, autonomía de pueblos indígenas y de los gobiernos municipales también. Exacto. Objetivamente, porque eso es lo que el Contralor nos ha pedido, que para hablar de la Constitución nos refiramos a nuestras carteras, objetivamente esto es un avance en descentralización enorme y que si en caso de aprobarse, claro, la Subdere va a tener que articular. La Subdere juega un rol bien articulador y yo creo que en esto también va a depender mucho de estas nuevas autonomías en caso de que se apruebe la convención, de hacer sus propias normas, que son parte de las cosas que establece el texto. Ahí hay harta gente que está, pero más allá de lo que se viene en la Constitución, ¿verdad? Esperamos que se venga. Fíjate que la gente está comentando mucho lo importante. Hay una sensación de lo importante que es descentralizar este país. Bueno, claro. Bueno, Chile era uno de los países más centralizados del OCDE, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso implica también que haya una inequidad territorial importante, subsecretario, ¿no? Sí. Mira, nosotros somos de los países más centralistas de la OCDE porque somos un país latinoamericano. Y los estados latinoamericanos que se fundan en el contexto de la colonización son estados monárquicos. O sea, distinto que hubiera sido de otra manera. Sí. Todos respondían a la misma corona. Distintas las tradiciones de fundaciones de otros estados que en otros contextos. Y en eso, torcer la historia centralista es un cambio contracultural. Y las instituciones, tú puedes tener un gobierno con una vocación regionalista, pero la institución del Estado es una institución totalmente centralista. Y por tanto, el esfuerzo de avanzar en darle poder a las regiones es un esfuerzo que solo con el gobierno no da. Tú necesitas mucha más fuerza y en eso yo creo que el espíritu regionalista que hay en el movimiento social, en el estallido social, cuando hablamos del 2011, el 2011 no partió con el movimiento estudiantil, partió con, antes estuvo Diro Aysén, partió con Dominga. Absolutamente. Entonces hay una fuerza social ahí que empuja y se trata de entregar poder. Yo creo que una de las frases que quizás, bueno, a mí me pegó muy fuerte en el sentido que había detrás de querer terminar un gobierno con menos poder que con el que se empezara. Eso es la lógica que hay detrás del estallido social. No es solamente el traspaso de competencia, es un gobierno central que le entrega poder a las regiones, esperando que los gobiernos regionales entreguen a los municipios, que los municipios le entreguen a la gente, poder decidir con presupuestos participativos, es decir, es romper la lógica del poder en la élite
para ir bajándola cada vez con más, ojalá con más de un sentido expansivo, a que la ciudadanía tenga poder. Y eso que el gobierno lo haga, que su presidente le instruya a sus ministros, entreguen. No sean como siempre ha sido, que un ministro defiende su cartera, no. Entreguen poder, que eso va a entregar al final más bienestar y mayor dignidad. Es un tema muy potente y son como distintos cauces que yo creo que se juntan en este momento histórico que le dan más chances a que tengamos más éxito, porque esto no es el primer esfuerzo descentralizador que se hace. No, para nada, pues llevamos años en esto. Esto yo creo que es de décadas de estudios, ¿verdad? Hay mucha gente muy seria que se ha dedicado a esto. Mónica Domínguez dice, yo estaba un poco desencantada, escuché la cuenta pública y le volví a creer. Como que un poco... ¿Sabes lo que me dio la impresión a mí? Que el presidente no es un tipo que esté comentando todos los días todo como hacía Piñera. Exacto. Entonces se guarda, comenta algunas cosas, y entonces, claro, la gente no lo siente presente todos los días, pero en la cuenta pública se vio que conocía todo lo que estaba pasando. Eso me sorprendió. No, o sea, como que no le hace el quite a las dificultades. No le hace el quite a las dificultades. Eso es interesante. Janine Contreras dice, con respeto, dice, es guapo este caballero Crispy y habla clarito. Hoy, mañana de guapetones y galanes entre novela turca y culebrón chileno. Y todos con contenido de peso. Eso me gusta mucho, dice. Andan cocoroca las chiquillas hoy día. Juan Silva dice, en el ex vertedero de Antofagasta hubo una nube tóxica por 2 días y hay que pedirle permiso a Santiago para hacer cualquier cosa en ese terreno. Qué interesante lo que dice Juan. Efectivamente, eso es la excesiva centralización de la que estamos hablando. Minta Vilches dice, Miguel, me encantó, no dijo el nombre del innombrable de partida. Inteligente además de guapo. YouTube María Borges dice, el Estado regional es un cambio fundamental para nuestro sistema que beneficiará a todo Chile. Por eso Stingo, tiene que aprobar la norma transitoria para que exista un plebiscito sobre Chiloé región. Me han hinchado con eso. Lo puedo explicar, pero hay cuestiones que de un momento a otro, quién es la autoridad que tiene que hacerlo. Podemos conversarlo más largo. Ya, pero, lo que pasa es que además Chiloé región debería ser una ley más que se hace, dentro de la Constitución. Chiloé región, ¿no? Y es Aconcagua región también, creo que. Mira, tienen sí, claro, deseo San de eso. Felipe, sí. Pero hay que ver si es la Constitución el lugar, si hay que hacer estudios. No es llegar y decir, apruébelo. Como que me cuestionan decisiones que uno toma reflexionadas, no son cuestiones que uno se le ocurrió. Pero el Estado regional sí se aprobó, que es lo importante. Sí, no, pues, finalmente eso es lo importante. A mí la pregunta de fondo que me viene siempre es la autonomía financiera. Si al final eso es lo que te da o no te da, no sé si Hassan tú lo querés desarrollar, pero sí, démosle el pase a Hassan en ese aspecto. Ya, porque va a tener harto trabajo, subsecretario, porque claro, desde 85 cuando se fundó la Subdere nunca hemos tenido gobierno tan comprometido con el tema de la descentralización. La nueva Constitución pone, como muy bien dices, una obligación al Ejecutivo a tirar leyes para concretizar las nuevas los nuevos poderes de los gobiernos regionales. Entonces hay 2 preguntas que me ocurren acá. Uno es la agenda legislativa, precisamente en esos términos, de cuándo vamos a ver esas leyes de centralización, sobre todo cuando tenemos un gobierno que tiene una agenda legislativa ya muy intensa. Y la otra cosa es el contenido de eso, precisamente en términos de la descentralización financiera, que es lo que ha generado cierta preocupación, porque cuando uno tiene un gobierno central es posible tener un equilibrio fiscal, o sea que los gastos se relacionan directamente con los ingresos. Cuando uno permite la creación de empresas municipales, de gasto y endeudamiento a nivel regional, eso arriesga entonces situaciones donde los gobiernos subregionales se sobreendeudan. Y aunque el país tenga un bajo nivel de endeudamiento, tiene gobiernos regionales completamente quebrados que puede generar una situación de problemas económicos mayores para todo el país. Entonces, ¿cómo se...? Pero sobre eso último yo no estoy tan de acuerdo, porque que haya la posibilidad de endeudamiento no significa que sea como cada uno quiera. No. Por ejemplo, hoy día la Subdere tiene un fondo donde le permite a los municipios un fondo que se llama Fondo de Recuperación de Ciudades, que es bien expansivo, o sea, de mucha inversión pública, que le permite a los municipios endeudarse para que la Subdere preste esos recursos. Sí. Ahora, quien hace la medición, por ejemplo, del riesgo de ese municipio es un banco, y lo visa la DIPRES. Y ese es el problema, porque tenemos que concursar igual como concursan las personas. Pero en términos del endeudamiento me parece razonable poner un estándar alto, pero que haya posibilidad de endeudamiento.
Ahora, el problema es que hay un tema de justicia territorial, que son los municipios que tienen más ingresos los que pueden aspirar a endeudarse. Los más chicos Pero no solamente soñados. eso, diputado, subsecretario, porque a veces ni para hacer las postulaciones tienen gente en los Exacto. municipios chicos. Sí. O sea, Sí. los municipios grandes tienen personal para Así hacer es. la postulación. Eso yo lo escuchaba en algunos municipios chicos. Mira, me encantaría postular a pero no tengo ni siquiera gente. No tienen para los poder profesionales postular. adecuados. No o sea, tienen, yo, porque no tienen yo que las lucas. trabajo en eso, lo sé, pues, ¿cachai? No tienen, por Entonces, ejemplo, una... hay Pero un- Ñuñoa hay un es tema- beneficiar al lado de los chicos, po. Por Hay un supuesto, tema nosotros damos plata al fondo como de cómo municipio. se cuadra la caja, y yo creo que en eso es posible hacerlo de una manera responsable con mayor autonomía en las regiones. Claro, Creo pero que eso no- va a quedar creo- en la nueva ley. Claro, y en la ley respecto al traspaso de poder, de atribuciones, eso ya está legislado y nosotros lo estamos implementando. El traspaso se le llama competencia. Una competencia, ¿qué es? Para que quienes nos están viendo se imaginen de qué estamos hablando. No sé, asignar un fondo del FOSIS es una competencia que está dentro de un programa del FOSIS. Exacto. O administrar el borde costero de una comuna o una región que tiene muchos kilómetros de costa, como la mayoría de la región del país, es una competencia. O administrar un parque nacional. Entonces, los gobiernos regionales y la lógica también del gobierno es ir entregando competencias de manera de tener más autonomía. El problema es que muchas de estas competencias incluyen recursos. Sí. Y si yo te traspaso una competencia, no te doy la plata para que la administres, es un costo. Claro. Es una mochila. Y en eso Tal se cual. resuelve o traspasando no necesariamente con más recursos. Es decir, la competencia de administrar los bordes costeros, hoy día alguien la hace, ¿cierto? La hace desconcentradamente a través de una seremía o un servicio, pero al final es el gobierno central. Si tú vas a traspasar eso, tienes que traspasarla también con los funcionarios públicos que realizan esa función. Solo que ahora van a depender del gobierno regional y no del gobierno nacional. Y hay otro ámbito que son más recursos, que tiene que ver con la autonomía financiera en términos de cierta recaudación Ahí está lo que y dice del Daniel. gasto, que es la reforma de rentas regionales. Probablemente la reforma de rentas regionales, no necesariamente en el mismo proyecto, pero sí va a estar muy relacionado, sea parte de la reforma tributaria, Claro. que se va a ingresar a finales de este mes y probablemente tenga un segundo capítulo de rentas regionales. En el borrador de nueva constitución, que rentas regionales no existe en la constitución actual. En el borrador de nueva constitución, rentas regionales está y establece ciertos principios también, Sí. que son muy importantes al momento de legislar, que es el tema de la solidaridad interregional, Sí. la responsabilidad fiscal, que yo creo que es el rol de una constitución, que no redacta la ley, pero establece ciertos principios para que el legislador, en este caso el Congreso y el gobierno, hagan la pega. Eficiencia económica, entonces nosotros responsabilidad hoy día fiscal. estamos en una línea está muy alineado con lo que está en el texto de la nueva Constitución. En cualquier caso, la agenda descentralizadora no tiene vuelta atrás, pero claramente hay un tema de fuerza que es importante tener ciertos cuerpos legales que te marquen la dirección más allá de la voluntad de un gobierno. Claro. Sí. A mí me preocupaba, por ejemplo, también que efectivamente, como usted decía, los gobiernos regionales terminen reemplazando el centralismo. En su dimensión. Exacto, al no Sí. quedar lo suficientemente fuertes los gobiernos locales, Sí. es decir, los municipios que le llamamos hoy, ¿no? ¿Qué le parece a usted cómo ha quedado en el borrador de la Constitución? ¿Va a quedar bien establecido esa correlación de poderes, por decirlo de alguna manera? Se trató, ¿ah? O sea, mira, Yo creo que sí, pero... el tema del centralismo no es Santiago contra las regiones, sino que en todas las regiones hay centralismo y en todas las provincias hay centralismo. Ese era un Absolutamente. poco a lo que quería ir. Y en Absolutamente. eso, Entendido perfectamente. en eso como lo que el borrador establece como autonomías, hay 4 autonomías: las regionales, las indígenas, los gobiernos municipales y territorios especiales, que son Perfecto. sobre todo Como Isla de Sí, Pascua ¿no? Claro. o Isla de Pascua. Rapa Nui Entonces, o Rapa Nui. que se defina también una autonomía municipal al mismo nivel en términos como de la ley, de la Constitución, que de una autonomía regional es muy importante. Pero como decía la Ale, hay un tema bien estructural respecto a las capacidades financieras que tienen los municipios, Sí. donde ya nos metemos en otra agenda, el tema del Fondo Común Municipal. Sí. Claro. O sea, esto de verdad que es una maquinita que durante muchos años siguió funcionando con los mismos engranajes, nadie le echó aceite, nadie engrasó,
y se fue deteriorando y se fue haciendo cada vez más rígida. Anquilosada, claro, sí. Más anquilosada, claro. Entonces, tú puedes avanzar con el texto. Pero si tú no haces una reforma de plantas municipales y agregas más recursos vía fondo común municipal, la mayoría de los municipios va a seguir con los mismos problemas. Sí. Y en eso también está todo muy conectado. La discusión de reforma tributaria va a financiar el aumento al fondo común municipal. Y sin eso, o sea, yo hoy día cuando la Subdere financia muchos proyectos. Proyectos de alcantarillado, agua potable, de servicios básicos. Luminarias. Pero hay muchos municipios que llegan y me dicen, Subdere, yo necesito gasto corriente, necesito pagar las cuentas. Si no, o sea, el caso de Lumaco, que bueno, fuera... se empiezan a endeudar y después tú lo... O sea, dejan de pagar. Heavy. Claro. Es que no pueden endeudarse. Claro. Entonces, es una deuda, más que contraer una deuda con un banco, es dejar de pagar. Y contraen la deuda con el servicio. La deuda con un Profesores privado. en Tiltil y tantos otros Entonces, lugares. pues tú, la situación, esto fue muy duro, pero el caso de Lumaco, cuando ocurrió este asesinato hace 2 o 3 semanas, 2 semanas, yo había estado con su alcalde esa misma semana. Y nosotros teníamos muchos recursos que podíamos asignar a Lumaco de inversión. Y el alcalde me decía, mire, vine con mi consejo municipal, estaban todos, sin viático del municipio porque no tenemos, viajamos en nuestros autos particulares, no tenemos plata para viajar a Santiago, y si estamos acá es porque realmente necesitamos su apoyo. Porque si no, yo mañana tengo que rematar el único camión que me queda, el único tractor que uso para habilitar los caminos rurales a donde el Estado central no llega. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Y ahí te das cuenta también como de la restricción que tiene nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ingresar gasto corriente a los municipios. Sí. No podemos, porque eso se hace vía fondo común municipal. Exacto. Entonces, el apoyo que puede entregar el gobierno para la inversión, para que haya mejores caminos, haya acceso al alcantarillado, servicios básicos, es parte de un supuesto, y es que la función básica de un municipio está financiada. Es la misma discusión que quizás la gente escuchó tantas veces respecto a si financiar la oferta o la demanda de los colegios. O de la salud también. Claro, donde nosotros demandamos siempre de que tú no podías financiar solo por asistencia, Sí. sino que tenías que financiar lo que hace una escuela cotidianamente, que da lo mismo si son más o menos estudiantes, hay una función básica que tiene que cumplir. En este caso, las funciones básicas que tienen que cumplir los municipios, para la mayoría de ellos no da con la asignación de recursos que tienen hoy, y terminan dependiendo de que el gobierno les haga un proyectito por acá, por allá, una palada de ripio, vienen a pedir. Entonces, creo que hay un momento donde la discusión constitucional también es un reflejo de muchas otras carencias que se van a resolver en cambios de materia de ley y que en los principios están establecidos, a mi juicio, en materia de descentralización, para ser muy justo con lo que dice el Contralor, en esta materia avanza en sentido descentralizador y de empoderar. Pero en materia de ley, si las mayorías en el Parlamento no se expresan para resolver este tipo de problemas, también vamos a caer en deuda. Esto es la gran preocupación, perdón, solo para que nos quede absolutamente claro el tema del cronograma. Porque acá lo que va a pasar es un traspaso de responsabilidades a gobiernos regionales. Y en el pasado, en Chile, ha pasado el traspaso de responsabilidades sin financiamiento. Y eso es un tema, de hecho, global, donde la primera cosa que hacen es traspasar competencias y después las personas o los gobiernos regionales tienen que endeudarse, y eso genera situaciones de municipios o de regiones quebrados. Entonces no se entregan los servicios porque los gobiernos regionales no están efectivamente en quiebra, o simplemente, como pasa en varias cosas cuando está prohibido el endeudamiento, no pagar, que es los profesores en Tiltil, en Lumaco, en tantos otros lugares. ¿Qué es lo que nos permite pensar que esta vez se va a transferir primero recursos y después competencias? O sea, en este caso es la voluntad política del gobierno. Nosotros el viernes tuvimos una actividad, yo diría, bien potente. Ahí estábamos viendo imágenes, para que las pongan. La actividad misma. Tuvimos una actividad donde reunimos a todos los gobernadores regionales, ahí está la imagen, con parte importante del gabinete del presidente, entre varios ministros, secretarios, Claro. incluía la directora de presupuesto, que ha sido quizás la dirección de presupuesto ha sido siempre el símbolo del centralismo, porque al final quien pone la plata pone la música. Claro, Y la dirección de presupuesto siempre ha jugado un poco ese rol.
Y el compromiso en particular de Hacienda, donde el ministro Marcel está bien comprometido, le entiende mucho, creo, es un ministro muy poco ortodoxo en materia de descentralización. De hecho, él tiene algunas de las frases más importantes sobre el OCDE y en eso y el lo que compromiso provoca es que la vamos a excesiva traspasar centralización. con recursos. Hay algunas atribuciones que no tienen recursos. La presidencia de un comité no tiene recursos. Es una decisión política respecto a la evaluación de un proyecto medioambiental, por ejemplo. Pero la gran mayoría tiene recursos y en eso el compromiso del gobierno es hacerlo de esa manera. La experiencia que escribe Hassan, por ejemplo, durante el gobierno de Piñera, del gobernador anterior, se traspasaron 15 competencias, que hoy día los gobiernos regionales están devolviendo, porque dicen que se traspasaron sin las condiciones materiales para ejecutarlas, que no las querían, que no les preguntaron y que no les sirven en materia de desarrollo regional. Qué terrible. Entonces, este encuentro que tuvimos al final, más que esa imagen, es una nueva manera de entender la relación entre el gobierno central y las regiones, donde el gobierno central tiene que responder a la voluntad democrática a nivel regional, que eligió un camino para desarrollarse, eligió una visión, eligiendo un gobernador regional. Y nosotros como gobierno central, desde una mirada regionalista, tenemos que respaldar esa visión. Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son ese paquete de competencias donde la ley establece un mecanismo, que no vamos a entrar aquí en el detalle, pero si no hay un acuerdo político, vamos a disminuir las chances de que esto tenga éxito. Y esto realmente, el proceso de traspaso de competencia que está normado en la ley, dura 24 meses, por la vía de que lo vamos a hacer, que es con un oficio presidencial. Estamos en un trabajo bien quirúrgico con los gobernadores para ellos también. Creo que el gobierno y los gobiernos regionales, sus gobernadores, en lo que estamos más de acuerdo es que esto no se trata de ser ni maximalista ni minimalista. Esto se trata de que aquellos espacios donde los gobiernos regionales lo puedan hacer mejor que el gobierno nacional, por las personas tenemos que entregar esas facultades a los gobiernos regionales. Sí. No se trata de ganar la pulseada. Sí, claro. Se trata del principio de que uno cree que si la decisión sobre ciertas carencias, un diagnóstico está más cerca de las personas, van a haber mejores soluciones. Y si eso está en el gobierno regional, bueno, el poder para decidir tiene que estar ahí. Y en eso estamos muy de acuerdo y creo que hay un buen ánimo y puede ser, junto con lo que está pasando en el proceso constituyente, junto con la lucha social regionalista de décadas, junto con un gobierno que tiene un presidente regionalista, que es de Punta Arenas, no es baladí. La urgencia que tiene para el presidente, todos los días decir, Miguel, ¿cómo vamos? O sea, de verdad que el legado de mi gobierno también tiene que ver con un legado regionalista. Ya sonó el teléfono. El presidente me está preguntando ya por cómo vamos. Yo me lo imagino. Amelia Enríquez dice, nunca había escuchado una cuenta pública por completo y me llena de ilusión. Espero no me decepcione este joven presidente. Lo de Antofagasta que... nos cuentan que hubo un incendio este fin de semana en el vertedero de La Chimba. Así que vamos a conversar sobre eso, me imagino, más adelante. Carmen Cifuentes dice, se suspendieron las clases en el sector norte de Antofagasta por el aire contaminado y nuestro alcalde preocupado de hacer farándula. Chiloé región ahora, dice Corrileo y Francisco, la convención no le puede dar la espalda a los chilotes, somos miles. Giselle Morales dice, ojalá se regionalice también la educación, porque hay niños y niñas que saben del río Nilo, pero no de la humedad del río Yuta en Arica. Está bien tener conocimiento de cultura general, pero local también. Claro que sí, ¿no? También es por supuesto que es importante que nos eduquemos en todos los aspectos. Y este es un aspecto que a lo mejor parece más, yo diría, ¿cómo llamarlo? Como más agreste conversar sobre eso, ¿no? Es como más difícil que se note en qué nos va a ayudar tener un Estado regionalista versus un Estado unitario. Sí. Pregúntale a las regiones. Claro, pero es tan importante, claro. Es que un tema bien yo creo que bien de repente de darnos como sentido común a las políticas públicas, que son las herramientas que tenemos para generar mayor bienestar. Y la pregunta que debiéramos hacer no es, no sé, si yo en mi casa tengo una serie de problemas, pero en verdad es mi abuela la que toma las decisiones. Yo quiero mucho a mi abuelita, la amo, pero si ella tomara las decisiones respecto a lo que pasa en mi casa, creo que no tendría mucho que ver con las necesidades de mi hija. Absolutamente. Se trata de eso, y se trata de que de repente también hay una escala familiar donde participa mi abuela, porque cuando vamos a organizar la Navidad, si yo la decidiera solo en mi casa,
bueno, mi abuela quizás no puede venir a mi casa ese día y lo vamos a hacer en su casa. Entonces, esas decisiones las tomamos como familia expandida, pero hay otras que yo tomo con mi compañera y con mi hija respecto a dónde vamos a ir el fin de semana. Claro. Exacto. Entonces, la regionalización tiene que ver un poco con Qué eso. buena la alegoría, me gustó. Que las decisiones se toman las personas que están más afectadas por esas mismas decisiones. Por eso uno quiere acercar el gobierno a las localidades, a la escala más descentralizada posible dentro de eso. Porque si uno sobredescentraliza, personas que están afectadas por una situación no tienen voz en la situación. Entonces usted busca cuál es la comunidad afectada por una política pública y tratar de descentralizar a ese nivel. Pero ahora ese trabajo igual lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, de todo lo que escucho, entonces, en la reforma tributaria que se va a tirar este año, va a haber un componente regional y ahí vamos a ver el primer paso de esa descentralización. Yo no sé si es la misma ley, Hakan. O sea, Hassan, creo que van a estar vinculadas estas discusiones. Yo no conozco el cronograma ni la ley específica para saber si tiene un capítulo de rentas regionales, pero van bastante de la mano. Es decir, una visión como general de cómo se recaudan los tributos también tiene una mirada y está... Es lo que comprometida en el reclaman más programa. las regiones, ¿eh? El pago de tributos directos, de los bienes Y que ahora, ellos ahí, explotan en sus claro. regiones y no reciben nada, la Y típica queja. ahí en la misma quizás alegoría, cuando uno de tu familia expandida se enferma, la idea es que todos ayuden. Sí. Ah, sí, ¿Cachai? claro. De repente si tengo una tía que se enfermó y en ese momento a ellos no le está yendo muy bien. La ley de rentas regionales. Bueno, están tus otros hermanos, primos Sí. que colaboramos para esa situación. Cierto. Es lo mismo acá. Sí. O sea, tampoco como cada uno decidiendo en su pequeña... Cada uno mata a su toro. No, pues esto no Eso- es más solidaria, pero la Constitución tiene un capítulo, Tiene ese un artículo principio. sobre el principio de solidaridad interregional. Sí, y se trata de el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde cada uno se salva solo, una sociedad que está destinada a que algunos nomás se salven. Que como pasa hoy día, digamos, que termina ¿eh? Está siendo los clarito. más ricos. Sí. Y para eso necesitamos política, y en eso tanto la discusión de reforma tributaria, la discusión de rentas regionales, la discusión sobre fondo común municipal, en materia financiera son quizás como las grandes agendas y las grandes discusiones que se van a dar, donde si no van al mismo ritmo con el proceso de traspaso de competencia o de otros procesos, podemos construir ciertas ilusiones que terminen Claro. defraudándose. Aquí estaba, yo quería buscar, mira, hasta que lo encontré. ¿Cuál era el puesto que tenía Mario Marcel? ¿Viste? ¿Qué? Fue subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE. Por eso Mira. él es tan experto en todo lo que tiene que ver con Subdirector regionalismo. de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE. Medio título. Ya, Sí, ok. pues viste, y dijo cosas como que el mecanismo de regionalización sustancial y sostenida es la descentralización fiscal. Es lo que él cree, ¿cachai? Entonces, me parece que va a ir de la mano todo eso que él conoce, que sabe, que ha estudiado, ¿verdad? Con la próxima reforma tributaria. Podemos esperar que eso sea así, claramente. Son las 2:15. Era importante para mí decirlo, No, no, está perdóname. bien, está bien, está bien. Dilo nomás, dilo. Total, es tu programa. No, es que son temas que Sí. que me apasionan desde que soy concejala. Me he enamorado un poco del municipalismo subsecretario. Se lo Es cuento. que ahí hay una... Yo en verdad, sobre todo los alcaldes y alcaldesas de comunas rurales, es como la misma figura que de repente uno piensa cuando el director de escuela, el director de un hospital, de un CEFAM, alejado del centro urbano, que hacen maravillas con Sí. tan poco. Sí. Pero lo que hemos naturalizado en relación a estos municipios es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Hay algunos que tienen derecho y acceso a infraestructura de primera, buenos caminos, buenas veredas, y un poquito más lejos de los centros urbanos ya no tienen los mismos derechos. Tienes que saber que tu casa y la calle afuera de tu casa se va a posar cuando llueve, y en eso la dimensión como de equidad territorial, cuando nos vemos los grandes números, los promedios, podemos cumplir las Naciones Unidas, los indicadores para el desarrollo sustentable en términos de inequidad. Exacto. Pero no le cumplimos a las familias de esas comunas, no, pues no le estamos cumpliendo. No, porque tenemos 2 panes, yo tengo 2 y tú tenés ninguno, pero en promedio tenemos Claro. uno cada uno. Claro. Tal cual. Eso es. Hoy, muy No lo dije yo, lo interesante dijo esta Parra. conversación que hemos tenido esta mañana con Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional. Están aquí escribiendo. Me encantó, dice Ingrid G. Súper didáctico el subsecretario. Cuando todos queremos inmediatez, debemos tener presente que de pronto los procesos no son tan rápidos, pero se están haciendo. Eso es importantísimo, tenerlo súper claro. Así que muchas gracias, Miguel Crispi, por estar esta mañana. Quería agregar algo, Hassan, que te veía como... Sí, como ansioso de decir algo. Sí. Siempre es ansioso. Ah, ok.
pero no estoy esperando. Vamos a ver cómo va la agenda legislativa para hacer factible esta descentralización. Sí, Bueno, es súper importante poniendo también que no tengamos más leyes que se implementen sin pensar en cómo los van a implementar después los gobiernos locales, porque eso pasa mucho. Así que sí, súper importante. Dice Crispy, tengo confianza, dicen, así que están todos así súper expectantes de lo que suceda y se comprendió muy bien la importancia de esta regionalización que le estamos dando al país poco a poco. Quiero, a propósito de regiones, justamente, Nano Stern está el próximo 18 de junio en el Teatro Municipal de Valparaíso. No te olvides, a las 20 horas se presenta el músico nacional con el tour Aún Creo en la Belleza. Puedes adquirir las entradas por Passline desde 10 luquitas. Nano Stern, entonces, en el Teatro Municipal de Valparaíso. Somos Media Partner y te recordamos entonces 18 que no queda de junio, a las 20 horas. Mira. Muy bien. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario, por estar. ¿Cómo hace el presi? Muchas gracias. Muy bien. Usted recuerde dejarnos el like, apretar la campanita, seguirnos en el Facebook, en el Instagram. Estamos por llegar a los 100.000 suscriptores y queremos llegar pronto. Salimos por primera vez en televisión por cable después de un tiempo. Estamos en el dijeron. programa iCool. iCool de la compañía Mundo, o Tu Mundo también como le llaman, así que un abrazo, una compañía que tiene una labor social, ellos van a lugares donde no había llegado nunca la fibra óptica, por ejemplo, y el cable, así que estamos muy contentos por estar también a través de iCool. Y a las 11 de la noche, usted recuerde que nos puede escuchar en la radio Universidad de Chile, lo mejor de la voz de los que sobran. Que estén muy bien, hasta mañana, chau, 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 chau.